En este momento vamos a comenzar con un tema que a todos nos interesa, que es la educación física, parte fundamental para el desarrollo integral en niños, niñas y adolescentes, que muy amablemente la maestra Mirna Michelle Rodríguez nos va a compartir. Pero antes les platico un poco acerca de quién es ella. La maestra Mirna es licenciada en Educación Física por parte de la Escuela Superior de Educación Física de Jalisco. Además, tiene estudios de maestría en Ciencias de la Educación Física y el Deporte en la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como supervisora de Educación Física de la Zona 5 estatal en los niveles de preescolar y de primaria. Y como ustedes se darán cuenta, pues tiene amplio dominio del tema y en un momentito nos va a compartir algo de lo que preparó para nosotros. Muchas gracias, maestra, bienvenida. Bueno, sí me escucho, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar justamente de la importancia que tiene la educación física en el currículum integral y vamos a hacer hincapié en educación física, pues porque soy de educación física, ¿verdad? Pero al hablar de currículum integral no pensamos únicamente en educación física, sino también estaríamos segmentando nuevamente el currículum. Entonces, vamos a tomar esa parte como tema principal, pero le vamos a dar importancia a todo lo que conlleva el currículum, ¿de acuerdo? Bueno, el tema ya nos comentaba la maestra, la educación física, aspecto fundamental para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Dice el artículo 3º, la educación será integral y educará para la vida. Si ya nos estamos poniendo a ver la parte legal, tenemos desde que inicia, desde la parte más alta de nuestra Carta Magna, el sustento teórico, el sustento legal de que la educación debe ser integral. Y dice el artículo 3º, los planes y programas de estudio tendrán una orientación integral, tanto las ciencias como las humanidades. Entonces, desde ahí ya estamos notando cómo estamos en el mismo nivel, cualquiera de las asignaturas, disciplinas o como el programa que esté en turno le llame, ¿cierto? Dice, la educación será integral y se educará para la vida. Hablamos de aprendizaje situado, hablamos de desarrollo de capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas sin separar ninguna de ellas, como parte primordial todas las que la conllevan. De ahí se desprende la Ley General de Educación y la Ley General lleva el mismo tenor y dice, los planes y programas de estudio favorecerán el desarrollo integral y gradual de los niños, niñas y adolescentes en todos los niveles de educación básica. Dice, la orientación integral dentro del sistema nacional conlleva varios puntos y en el 9º nos dice los conocimientos, habilidades motrices y creativas a través de la activación física, la práctica del deporte, educación física, vinculadas a la salud, cultura, recreación y convivencia en la comunidad. Chequen este detalle, dice conocimientos, habilidades motrices y creativas, pero ¿se queda nada más en educación física? No. ¿Se queda nada más en la activación física? No. Dice, hay que llevarlo a todos los planos, a la salud, hay que llevarlo a la cultura, en general a la comunidad. Y volvemos al desarrollo integral, porque nos vuelve a mencionar algo importante, la comunidad. El niño, la niña, el adolescente pertenece a una comunidad y la escuela forma parte de la comunidad. Entonces, ahora sí, aterrizamos la parte del sustento legal a nuestro plan de estudio actual. Y este plan de estudio tiene 4 elementos que articulan la propuesta curricular y el primero de ellos dice, la integración curricular articula el trabajo interdisciplinario y busca promover una formación integral. Fíjense, el trabajo interdisciplinario y comenta lo que ya vimos también en el artículo 3º, elaboración de proyectos, pero por una problematización de la realidad. Regresamos al aprendizaje situado. Como todo va de la mano, ¿se fijan? Aquí la importancia es seguir la congruencia de lo legal a lo práctico, a la teoría, ¿de acuerdo? Y el plan de estudios, ya acercándonos más hacia los detalles del plan de estudios, dice, los conocimientos, saberes, valores y relaciones deben ser incorporados de forma integral a la vida del alumno. Deben llevar también congruencia con su desempeño de vida.
No podemos separarnos, nada más buscar qué contenidos son los que tenemos que desarrollar en los alumnos, sino que lleve una congruencia para el desarrollo de su vida. Los aprendizajes no solo deben tener sentido en el marco de la disciplina o que sean especializados. Fíjense cómo este programa, ahorita justamente el hecho de que está marcado por campos formativos, ya desde ese momento buscamos la integralidad, porque cada campo son varias disciplinas. Ya desde ahí hay una interdisciplinariedad, únicamente pensando en los campos. Ahora, cuando usamos la metodología por proyectos, por ejemplo, y vinculamos algunos campos, pues entonces tenemos todavía mayor aterrizaje de los conocimientos, de los aprendizajes, de lo que estamos desarrollando en la vida del alumno. Dice, hay que propiciar que los niños, niñas y adolescentes construyan nuevos significados problematizando la realidad. Y volvemos y regresamos a la importancia del contexto, ¿cierto? Dice, debemos desarrollar de manera inteligente, sensible y emocional su propio cuerpo a través del arte y de la educación física. Ya decía el artículo 3º, tanto ciencias como humanidades deben estar tomados en consideración para que pueda llevarse una educación integral, ¿sí? Los rasgos globales del aprendizaje, que es el perfil de egreso, llevan una visión integral de los aprendizajes. Los ejes articuladores también llevan una visión social del aprendizaje, los ejes articuladores. Los campos formativos llevan las diferentes disciplinas a un campo, a un momento integral, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, si nos vamos de lo magno a lo más específico, todo se va yendo hacia la integralidad de la educación. No podemos romper ni segmentar las disciplinas y únicamente fijarnos en qué yo tengo que enseñar en educación física y quedarme en la parte motriz, ¿cierto? Entonces, y por eso decíamos, esta charla va enfocada en educación física, somos de educación física, pero ya desde ahí el currículum nos está diciendo todos por igual, todas las disciplinas, todos los campos formativos llevan una igualdad en la importancia para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. El anexo de educación física que recientemente salió, aquí en este año educativo, dice que la educación física es una intervención pedagógica que busca la edificación de la competencia motriz. Y hay que recordar este término, la competencia motriz, porque la competencia motriz es darle sentido a sus movimientos y saber cómo realizarlos, pero para que tenga sentido un movimiento, una acción del alumno, debe llevar procesos, actitudes y valores, lo que antes ya habíamos visto en otros programas como las competencias, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo, si necesitamos procedimientos, parte actitudinal, parte conceptual, parte procedimental, desde ahí ya estamos fijándonos que hay una integralidad, no únicamente el movimiento, sino es un movimiento con sentido, ¿sí? Y esa sería la edificación de la competencia motriz. Este mismo anexo nos dice que tiene la educación física una perspectiva pedagógica, sistemática e integral de la motricidad. ¿A qué se refieren estos términos? Nos dice, lo sistemático se refiere a la construcción permanente y cotidiana del aprendizaje, que ocurre en un contexto determinado, y volvemos a la enseñanza situada. ¿Se fijan cómo todo lleva algo de la mano, lleva congruencia, ¿sí? Y responde de manera organizada a intereses y necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Sigue siendo un aprendizaje contextualizado, buscar problematizar la misma vida del alumno para que pueda generar nuevos aprendizajes y que sea significativo. ¿Por qué integral? Exploran sus capacidades, habilidades y destrezas de forma global, y ahí lo que decíamos de la edificación de la competencia motriz. Las acciones motrices responden a procesos de conocimiento y maduración. Las sesiones no se estimulan de manera aislada. ¿A qué se refiere lo de las sesiones no se estimulan de manera aislada? Este programa nos invita a la planificación por proyectos. Y los proyectos tienen ciertas particularidades, y una de ellas es buscar la forma integral de los contenidos del programa y también tener un producto. Y se busca que ese producto se lleve a la visión de la comunidad. Entonces, volvemos a aterrizar
al contexto del alumno, a la enseñanza situada, al aprendizaje significativo, ¿sí? Ay, ya me pasé una. Muy bien. Aquí voy a citar a un autor que es un investigador de España, de la Universidad de Segovia. Dice, López Pastor dice que en un artículo que él tiene de los retos de educación física en el siglo XXI, fíjense, del 2015, y dice, la educación física actual debería tener 3 grandes finalidades como área curricular específica dentro del sistema educativo. Y entonces, obviamente, como número 1, dice, el desarrollo físico-motriz del alumnado. Ah, bueno, pues sí, es educación física, debemos llevar la parte motriz, ¿cierto? Y dice, la creación y recreación de la cultura física del alumnado. Ya nos estamos yendo a la parte sociomotriz. ¿Por qué? Porque ya tenemos creación, recreación, pero en una cultura física, y la cultura ya implica un contexto, ¿cierto? Y el punto número 3 que llamó más mi atención es su aportación al planteamiento global de desarrollo integral del alumnado como ciudadanos de una sociedad democrática. Ahí este punto nos está dando la razón a todo nuestro marco teórico, por ejemplo, y legal que estábamos revisando hace un momento. ¿Acaso la educación física ya logró ese reto de la educación del siglo XXI? Es que la educación física ya hace una aportación realmente al desarrollo integral del alumnado como ciudadanos de una sociedad democrática, y eso ya queda a nuestra conciencia. ¿Y qué tanto este programa o cualquiera de los programas o los contenidos que tenemos los podemos llevar hacia allá? Y fíjense, nos dice el texto, la tercera es una finalidad global, nos identifica, relaciona y une con el resto de los compañeros de otras áreas. Ahí los proyectos, ahí el trabajo colegiado, ahí el trabajo colaborativo en la escuela, ahí la inclusión de la comunidad dentro de nuestra planeación, dentro de nuestros contenidos, ahí la problematización de la sociedad y de la vida del alumno, ¿de acuerdo? Entonces, no nada más es que el programa lo diga, ya vimos que hay un sustento legal y también vemos que hay investigación en otras partes del mundo que van por el mismo camino, que buscan lo mismo, que la educación integral no es una moda, ¿verdad? Es algo que nos permite generar un aprendizaje contextualizado, real y significativo. Muy bien. Este mismo autor hizo una investigación de 30 años hacia atrás buscando diferentes corrientes o tendencias de educación física, de innovación para los temas de educación física. Y fíjense, vienen 5, pero por ejemplo, aquí dice, el primero nos dice, metodología por proyectos. Ya está trabajando y estamos hablando de una investigación que tiene tiempo atrás. Entonces, el salto hacia los discursos de participación y los planteamientos comprensivos de educación física y busca trabajo por proyectos y busca que voltemos a ver la investigación-acción como el trabajo colaborativo dentro de las escuelas. Las demás propuestas también tienen un poco que ver, hay algunas que están más enfocadas hacia únicamente los temas de educación física, pero nos vamos a ir a la última que dice programar por dominios de acción motriz, DAM. Y los dominios de acción motriz nos dice aquí que son las áreas en donde el alumno tiene mayores dificultades, es la problematización motriz del alumno. Esos serían los dominios de la acción motriz. Se basa en la praxeología motriz de Parlevas. Y dice aquí también, utilizar la metodología por proyectos de educación física. Este tema, este punto importante, esta forma de organizar los contenidos por dominios de acción, es un tema muy importante, eso me pareció muy innovador porque cuando estamos utilizando los dominios de acción y buscamos una problemática motriz del alumno, podemos basarnos en, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, podemos basar nuestras metodologías en el de aprendizaje servicios que nos están diciendo ahorita, en barreras de aprendizaje y de participación, es decir, contextualizar los problemas que afectan en la situación motriz del alumno, no importando si son propiamente de la asignatura de educación física o de la disciplina.
dice él que los dominios de acción motriz deben desarrollar la competencia motriz. Y ya lo habíamos visto hace un momento con el anexo de educación física de este programa, ¿cierto? Dice, la competencia motriz entendida como la integración de, y fíjense, conocimientos, procedimientos, actitudes, sentimientos vinculados fundamentalmente a la conducta motora. Entonces, otra vez volvemos ahí. Interesante ver que desde otros puntos de vista tienen una congruencia con lo que estamos trabajando aquí. No precisamente para ver si tienen la razón o no, sino buscar que no somos los únicos que estamos buscando eso o que se nos acaba de ocurrir, sino que la educación integral es algo que tiene mucho tiempo y es algo que se busca para que sea un aprendizaje significativo, para que realmente los alumnos se lleven a algo, para que la educación física se vincule con las demás asignaturas, ¿ok? Y para que entonces no se fragmente la educación, para que haya un aprendizaje contextualizado. Dice, la programación de educación física por dominios de acción motriz permite realizar un proceso de aprendizaje con más lógica, sistematicidad y cercanía de la realidad cotidiana del alumno. ¿Se fijan? Dice, la realidad cotidiana del alumno. Entonces ya desde ahí nos estamos viendo otra vez qué importancia tiene voltear a ver la problematización de lo que los niños están viviendo, del desarrollo motor que tienen en ese momento, del contexto en donde están viviendo, de las situaciones en las que ellos están atravesando para que sí quede un aprendizaje significativo. Dice, podemos destacar aplicaciones directas a la planeación y a la clase de educación física utilizando, y aquí volvemos con propuestas didácticas como proyectos disciplinares más completos y equilibrados, donde se incluya el abanico de situaciones motoras posibles y psicomotoras y sociomotoras. Al hablar de lo sociomotriz, ya estamos incluyendo al contexto, ¿cierto? Entonces, se fijan cómo varios autores ya nos están dando la razón en ese aspecto. No es una situación que se nos ocurra, no es algo que, pues a ver si funciona o no funciona, es algo que ya ha sido estudiado, investigado y que lleva un sustento teórico, ¿sí? Entonces, aterrizándolo, por ejemplo, ya aquí a México nuevamente, con nuestro programa, ¿dónde está el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes? ¿En qué parte lo podemos encontrar dentro del plan que estamos trabajando ahorita, plan y programa actual? Pues lo tenemos desde las bases legales, eso ya lo revisamos al principio. Lo tenemos en el perfil de egreso que dice que tiene una perspectiva integral, porque si lo vemos los 10 rasgos del perfil de egreso, en todos vamos a encontrar algo importante de todos los campos formativos. Ejes articuladores. Los ejes articuladores ya lo comentábamos, es la parte social del programa. Cómo de forma transversal puedo identificar problemáticas sociales que afectan al alumno, no necesariamente en una asignatura o en otra, sino en la parte social, contextual. Los campos formativos que tienen una esencia multidisciplinaria, porque ya comentábamos, cada uno de ellos está integrado por diferentes disciplinas. Aunque quisiéramos, no, yo no quiero educación integral, voy a planear por campos formativos. Bueno, pues de todos modos ya tenemos varias disciplinas en el mismo campo formativo, entonces no lo podemos deslindar. Y la parte sociomotriz, observar qué tanto la sociedad y el contexto afecta en el desarrollo motor de mi alumno. En la parte, por ejemplo, ¿por qué en ciertas comunidades podemos o no encontrar que los alumnos trabajan fácilmente con trabajo colaborativo? Otros donde no, que tengo que meterme más a formas jugadas, trabajo individual primero. ¿Por qué? Porque falta esa convivencia sana. Y entonces eso ya nos habla de la sociomotricidad, ¿cierto? Que ahí hay que seguir trabajando. Y una planeación y evaluación auténtica. ¿A qué se refiere una planeación o evaluación auténtica? A la parte del aprendizaje situado, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo todos estos puntos que podemos encontrar en el plan y programa están buscando un desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, desde todas las asignaturas, dando como importancia, misma importancia a todas las disciplinas, todos los campos formativos y buscando que realmente se problematice el desarrollo del alumno y las necesidades que está viviendo en su contexto para generar nuevos aprendizajes. ¿Bien?
A ver, entonces, ahora viene la parte en donde ustedes me van a contestar algo muy interesante. Estas 3 preguntas yo me las quiero llevar al consejo técnico de mis maestros. Ojalá que no me estén viendo para que las pueda poner, ¿verdad? Porque, fíjense bien, esto lo encontramos también dentro de ese mismo artículo, de los retos de la educación física en el siglo XXI. Y el autor nos pregunta, ¿nuestro alumnado puede transferir los aprendizajes que adquiere en educación física a su vida cotidiana durante y después del tiempo escolar? Y a ver, atención, porque estamos aquí utilizando y estamos metiéndonos al currículum integral, a buscar la evaluación y la planeación auténtica, el aprendizaje situado y todos los términos que bien conocemos del programa y teóricos. Ahora, ¿ustedes qué me contestan? ¿Alguien de aquí es maestro de educación física? ¿No? Ay, no vino nadie. Para los que nos están viendo en YouTube, no hay nadie. Estaba yo sola aquí platicando. Usted, compañero. Muy bien. Entonces, ¿usted qué me puede decir de esa pregunta? Sí, claro, hablando por ejemplo de primero o segundo de primaria, el que los niños sepan desplazarse de un lugar a otro de diferentes formas aporta a diferentes retos que se presentan en la vida, como trepar, caminar en una superficie lisa o trepar una montaña. Entonces, por supuesto que son transferibles a la vida diaria. Y en el contexto en el que están, por ejemplo, ¿será necesario esas habilidades motrices? Por supuesto, Claro, es vital transportarse de la forma que sea. Exactamente. Y entonces fíjense cómo ahorita nos acaba de decir únicamente diferentes tipos de desplazamientos, habilidades motrices de locomoción. ¿Serán necesarias? Pues sí, dice, porque pues es vital. Si no se pueden desplazar de un lado a otro, pues ¿cómo le van a hacer? ¿Verdad? Si el espacio es diferente, ¿cómo van a decidir qué tipo de desplazamiento van a utilizar? Y entonces hablamos de lo sociomotriz. Y entonces hablamos también de la importancia de educación física dentro de la vida cotidiana, ¿verdad? Hay que problematizar entonces dentro de nuestro contexto para que los alumnos vean la utilidad de lo que están aprendiendo en la clase. Ahí va la siguiente pregunta. Ya vayan viendo a ver cuál van a contestar, de una vez, yo no sé. Los aprendizajes y conocimientos que generamos en educación física actualmente son auténticos y tienen conexión con la vida real, además de la que ya nos dijo nuestro compañero. ¿Quién me puede contestar esa? ¿Algún ejemplo? A ver, piensa en alguna anécdota, algo en el que sus alumnos dijeron, ¡ay, sí, maestra, como cuando hacemos esto, por ejemplo! A ver. Hola, buenas tardes. Yo soy maestra de preescolar y pues, no estoy al 100% capacitada para educación física, pero con lo que he investigado yo trato de ponerles como juegos tradicionales o juegos simples que creo que lo trasladan a su vida cotidiana, porque además de ser juegos que promueven la recreación, pues también lo que comentó el maestro, son como desplazamientos y conllevan como que conozcan toda la corporalidad, ¿no? O sea, y que diferentes movimientos. Entonces yo digo que sí, o sea, que sí los conocimientos sí se relacionan mucho. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? A la maestra ahí atrás. Bueno, yo considero que la educación física es integral y ayuda precisamente al desarrollo integral de los alumnos en todas las actividades, la relaciona en todos los espacios que el maestro de educación física tiene a bien practicar, porque es parte de la vida, desde el hecho de caminar, rodar, arrastrarse, brincar, saltar, trepar, todo eso es para la vida, porque si no nos movemos, pues entonces la pandemia nos dejó muchas cosas que tenemos que recuperar. Los niños dejaron de caminar, dejaron de brincar, dejaron de hacer lo que estaban haciendo con anterioridad. Tenemos que recuperar los espacios porque esto es para que sigan caminando y sigan viviendo en la vida. Bien, aquí la maestra, por ejemplo, nos está diciendo algo muy interesante. La educación física es muy fácil de ver la esencia integral que tiene.
¿Por qué? Porque dentro del juego identificamos varios elementos para la vida cotidiana, pero no es lo mismo que por sí solo se genere a que tenga una intencionalidad, ¿verdad? Entonces, ahí la diferencia, y por eso dice la edificación de la competencia motriz, el saber por qué me muevo, cómo me muevo y para qué me muevo, ¿verdad? Entonces, importante, ya tenemos una esencia integral nosotros, porque cuando trabajamos, por ejemplo, juegos colaborativos, bueno, pues ya está la parte sociomotriz, sí, la parte socioemocional, cuando estamos trabajando juegos de ubicación espacial, bueno, pues también ubicación espaciotemporal, el pensamiento lógico, ¿verdad? No, que juegos de estrategia, el pensamiento estratégico, ¿no? Está muy sencillo de vincular, pero ¿cuál sería la intención del docente? Por eso esas preguntas me parecieron tan interesantes, porque nos habla no de la esencia de la educación física, sino de la intención que el docente tiene para generar esa integralidad de la educación física en el desarrollo de niños y adolescentes, ¿cierto? A ver, y vamos con la última, dice, ¿la educación física aporta algo actualmente a la función de transformación social que tiene la escuela? A ver, maestra. Buenas tardes, yo también soy maestra de preescolar. Y para mí la educación física y todo lo que sea motriz es muy importante porque las conexiones pues de nuestro cerebro y la sinapsis, todo a través del movimiento logran un mejor aprendizaje en los niños. Entonces yo cuando los veo trabajar con el maestro pues se me hace muy importante y anoto, les falta esto. Entonces yo en mis actividades meto ese tipo de acciones o juegos o así que también les ayuda a los niños pues. Y ahí dice, ¿aporta algo actualmente en la función de transformación social? Pues sí, porque los niños aprenden a convivir de una manera diferente y eso ayuda al entorno pues, social de la escuela y se va a su casa, ellos van y platican, entonces pues ahí se genera el cambio. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentarnos acerca de la función que tiene socialmente la educación física, maestro? Gracias. Bueno, me parece que sí aborda la transformación social, como dice la maestra, a partir de los juegos porque ayuda a la socialización y a todo lo que tiene que ver con ello. Pero además de eso también ayuda a la autoexploración, al autoconocimiento, a la exploración de la interacción que hay entre el cuerpo, los movimientos, el entorno, la otra persona, y entonces ayuda también a reconocerse en el otro, reconocerse a sí mismo y también explorar cuáles son sus posibilidades físicas y emocionales en el entorno en donde se encuentra. Muy bien, pues sí, efectivamente, ahorita estamos notando justamente la importancia de la educación física como parte social, ¿verdad? Nos dice aquí la maestra, bueno, cuando se van a casa, que ya trabajaron juegos colaborativos, que se les dijo cómo convivir, el respeto de reglas, de normas, etcétera, los valores. Entonces, claro que tiene una importancia en la transformación social, pero volvemos a lo mismo, que la intención sea esa, que cuando estemos trabajando con nuestros alumnos cualquiera de los contenidos de educación física o del campo formativo de lo humano y lo comunitario, no nada más consideremos que estamos calificando lo que están haciendo o evaluando lo que están haciendo en nuestra clase. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué trascendencia estamos buscando en la parte social? Acuérdense que aquí el contexto es parte primordial también de este plan y programa, ¿sí? Y dice, para ello nos invita a reflexionar sobre competencias profesionales del profesorado de educación física y en general. ¿Qué competencias profesionales me hace falta desarrollar? Y eso pues hay que hacer una autoevaluación, ¿cierto? Ya conozco el programa, ¿qué conozco de las metodologías de planificación? ¿Qué creo que me hace falta? ¿Dónde tengo que mejorar? ¿Verdad? Y voltear a ver justo lo que se va a ver en el consejo técnico, ¿verdad? Las barreras de aprendizaje y de participación que enfrentan los alumnos. ¿Soy parte de esas barreras? ¿Qué estoy generando para que se eliminen esas barreras o se disminuyan y pueda el alumno integrarse socialmente y de forma integral a la comunidad, ¿verdad? Con conocimientos, con habilidades, con los valores. La aplicación integrada de las 4 capacidades básicas, nos dice él, saber, saber hacer, saber ser y saber estar.
Y volvemos pues a los conocimientos, a las actitudes, a los valores, a la parte cognitiva, a la parte motriz, a la parte axiológica, ¿sí? Y la aplicabilidad de las capacidades de situaciones reales, y nos da nuevamente un sustento sobre nuestro aprendizaje situado sobre el aprendizaje auténtico y la evaluación auténtica. ¿Bien? Bien, adelante, vamos a hacer una actividad. En este momento les voy a pasar unas hojitas. Vamos a pasar unas hojitas que vamos a hacer una actividad tomada de un libro que se llama Conociéndome. Ese libro es un libro de desarrollo socioemocional. Es un libro de primer grado de primaria. El dibujo, pues la esencia es tomada de ese libro para que también lo revisen si quieren. Está muy interesante, ¿sí? Y les voy a decir lo que vamos a hacer enseguida. ¿Ya todos tienen una pluma? ¿Necesita alguien algo para escribir? ¿Todos traen con qué? ¿Sí? Bueno, ustedes van a notar ahí que hay una persona, una silueta de una persona. Esta persona tiene a los lados unos recuadros y dice fortaleza y área de oportunidad. Y viene una que señala la parte cognitiva, una que señala la parte emocional, ¿sí? Y abajo, del otro lado, la parte motriz, y viene una mano y un pie. Entonces, vamos a describir una fortaleza y un área de oportunidad de cada uno de estos elementos, ¿vale? Les vamos a dar un ratito para que lo escriban y ahorita lo vamos a sociabilizar. Si hay alguna duda, me dicen, ¿eh? Sí. Las respuestas son personales, o sea, eso es de ustedes, no evalúen a alguien más. ¿Okay?
Bien, ¿ya terminamos ahí o nos hace falta más tiempo? ¿Un poquito más? Muy bien. A ver, alguien que nos quiera compartir una fortaleza de la parte cognitiva. ¿Quién nos quiere compartir? Es en relación a la persona, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bueno, una de mis fortalezas creo es la creatividad. La creatividad. Cognitiva. Muy bien. A ver, ahora vamos a hacer un análisis de estas respuestas. La creatividad, dice la maestra, en su momento, cuando usted estaba en educación básica, ¿qué asignaturas, disciplinas, espacios de la escuela cree que fortalecieron o le ayudaron a que pudiera desarrollar la creatividad? Pues hay muchas. Educación física es una. La educación ¿verdad? física, ¿ok? Español, matemáticas, pues en realidad todas llevan algo, o sea, tienen que dejarte algo para que puedas ir creando en esa parte. Ok, muy bien. Y como área de oportunidad, ahí mismo que puso. En el área de oportunidad, pues seguirme actualizando, ¿verdad? Porque hay muchas áreas que todavía, pues, o sea, hay mucho que aprender y hay que fortalecer las que ya tenemos. Muy bien, muy bien. A ver, alguien que haya puesto un área de oportunidad específica en la parte cognitiva, algo. A ver, maestra, ¿usted? Como área de oportunidad. La creatividad, fíjense, allá fue fortaleza, aquí área de oportunidad. Ahora, en educación básica, en sus tiempos, cuando estaba en educación básica, hace poquito, dice la maestra, sí, ayer, ¿qué asignaturas, disciplinas o espacios escolares le pudieron haber ayudado a desarrollar esa área? Pues lo que actualmente es educación artística o artes, pero en aquel inicio era O labores. Ajá, sí. ¿Y qué otra asignatura cree que podría haberle desarrollado la creatividad? Pues, por ejemplo, español, al momento de redacción de textos propios, matemáticas con los métodos de resolución de problemas, que igual, o sea, pues si era una serie de pasos, pues limitan esa creatividad. Educación física, obviamente, para resolver algunos retos que todos tienen que marchar igualito y pues sí, causa estas limitantes. Muy bien, excelente. Muy bien, ya fíjense cómo vamos encaminando las respuestas. Bueno, ya saben más o menos a dónde vamos. La parte socioemocional, la parte emocional, ¿qué pusimos como fortaleza? ¿Alguien que nos quiera compartir una fortaleza en la parte emocional? Para mí una fortaleza es la empatía. Y la empatía en la escuela, pensando en la escuela como un contexto que lo lleva el conocimiento hacia el exterior, porque es algo que le ha quedado como fortaleza, ¿cierto? Entonces, estamos basándonos en los conocimientos adquiridos en la escuela o en las habilidades o en las actitudes adquiridas en la escuela que tuvieron una repercusión ahorita en nuestro desarrollo. Entonces ella dice, la empatía, muy bien. ¿Y cómo crees que en la escuela que pudiste haber desarrollado la empatía? Pues hay muchos escenarios en los que uno puede desarrollar empatía. Pues por ejemplo, también en educación física, cuando jugábamos con los compañeritos, el que ganaba o el que perdía. En artísticas también a veces mostrábamos nuestros sentimientos o también esa afinidad con otras personas al momento de integrarnos en equipo, en trabajar en equipo. Inclusive también recuerdo en la secundaria nos juntaban como, si yo no era buena en matemáticas o algo, nos juntaban con una persona que sí lo era y ellas nos enseñaban. Hacía como esa estrategia al maestro, de que si yo era bueno en algo,
yo le tenía que enseñar a mis compañeros y si mi otro compañero era bueno en algo, él me tenía que enseñar a mí. Entonces yo creo que también ahí es como esa empatía, bueno, yo sé, pero también y la puedo compartir con los demás. Muy bien. Fíjense ahí, y como fortaleza la empatía. Y ya dijo varias disciplinas, espacios escolares del currículum de la escuela y también el currículum oculto que también está dentro del trabajo de la escuela, cómo ha tenido una repercusión en la parte adulta, ya el desarrollo que tuvo. Ahí nos está dando justo la razón de la educación integral, ¿verdad? Para que pudiera desarrollar la empatía no tuvo necesidad únicamente de educación física o únicamente de educación socioemocional o solamente lo vi en esta asignatura, ¿no? Nos está diciendo que en varias hubo oportunidad para poder o no desarrollar esa habilidad. Un área de oportunidad en la parte emocional. ¿Quién nos quiere compartir? A ver, de su hojita, chéquenle bien. Aquí la maestra. Pues un área de oportunidad mía sería que soy muy sensible. Todos los problemas de los niños me los llevo a mi casa y eso, o sea, todavía no aprendo a que, pues no son problemas míos, sino que dejarlos en la escuela. Entonces sí suelo ser como muy... Yo también puse empatía como fortaleza, pero también creo que la empatía hace que sea tan sensible y eso me juega muchas veces en contra. Ok. Y por ejemplo, en el área educativa, ¿cómo crees que pudo haberte ayudado algo dentro de la escuela para poder desarrollar esa área de oportunidad? O sea, sentirte más fuerte al respecto a otros elementos. Más sociabilización a lo mejor. De hecho, ahorita maestro me acaba de hacer un clic, ahorita que preguntó, desde la primera pregunta que hizo, que, o sea, transportándolo a cuando yo era estudiante, y me hizo un clic ahorita que yo soy maestra de preescolar, a mí no me gusta, o sea, yo he tenido muchos problemas en la educación física porque como que no hay estrategias, y ahorita me acaba de hacer clic por qué los tengo. Porque toda mi primaria y secundaria, el maestro de educación física fue muy cruel con nosotros. Él nos discriminaba a las mujeres, decía que las mujeres no podíamos y nos tenía jugando voleibol. Nosotros queríamos jugar fútbol y él decía, no, eso es para hombres. Y lo único que nos dejaba jugar era eso y a las mujeres nos tenía sentadas. Entonces yo creo, ahorita me acaba de dar clic que a lo mejor fue por eso que yo le tengo como cierto rechazo a la educación física. También, por ejemplo, el trabajo, qué interesante lo que nos dice la maestra, porque es una práctica que obviamente no es propiamente de un programa, sino del docente. Sí. Y hablábamos ahorita de las barreras de aprendizaje y participación, en donde también el docente puede ser parte de esas barreras a las que los alumnos tienen que enfrentarse, ¿no? Y también ahorita tomar en consideración estos elementos para el desarrollo integral. O sea, probablemente ese maestro nunca pensó que tuviera una trascendencia esa acción, ¿no? Él estaba enfocado en voleibol o en el deporte que estaba trabajando, pero entonces nos da la razón a todo lo que revisamos ahorita del currículum integral, ¿verdad? Y también otras disciplinas, otras asignaturas que pudieron haber apoyado a lo mejor a ser mucho más fuerte emocionalmente o algo. Cuando tenemos los juegos deportivos escolares, el hecho de ganar, el hecho de perder, cuando hacemos una presentación en público también, en español, por ejemplo, ¿no? En cualquier otra asignatura que nos dejan exponer, etcétera, trabajamos ese tipo de fortalezas, ¿verdad? Ese tipo de habilidades socioemocionales, ¿no? Muy bien. Vamos a la parte motriz. ¿Quién nos quiere decir un área de oportunidad que tuvo, que diga una fortaleza primero en la parte motriz? A ver. Bueno, para mí mis fortalezas es de que uso los dos lados, soy ambidiestra. ¿Qué me pasó a mí? Pues para yo poder hacer eso, algo no muy bonito, porque cuando yo estaba en preescolar, la maestra me regañaba y decía, no se usa ese lado. Entonces me amarraba la mano y me decía, con esta. Entonces con las tijeras, así yo con la derecha. Y aprendí a usar las dos manos. Entonces yo corto con la derecha y escribo con la izquierda, pero para hacer actividades, pues el mundo es de diestros, pues yo me enseñé, ¿no? El mouse, la puerta, todo así. Entonces yo siento que esa es mi fortaleza y cómo aprendí también, pues
porque también a través del uso de herramientas que hay en la escuela, pues también eso nos ayudan a fortalecer nuestra habilidad motriz en las manos, ¿verdad? Y área de oportunidad, pues no sé. Ah, no pusiste área de No oportunidad. puse. Ah, bueno. Tengo el lenguaje. Muy bien. Muy bien. Fíjense aquí, una mala experiencia, obviamente. No, ella pues terminó siendo ambidiestra, pues porque no le dejaron utilizar el lado izquierdo. Pero tomamos de todos modos, nos sigue dando la razón de cómo todo lo que pasa en la escuela no se queda en la escuela. Todo lo que aprendemos o no en la escuela tiene una repercusión positiva o negativa, una trascendencia en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, ahorita hablando nosotros como adultos, ¿no? Qué bueno que eres educadora, para que no pasen esas cosas. Muy bien. Otra área de oportunidad motriz, alguien que nos quiera compartir. A ver, ¿qué hago ya? Bueno, yo le coloqué la escritura. Escribo muy feo. Regularmente no se me entiende, y también lo desglosé con la cuestión de la motricidad fina. Le aludo esto a que los ejercicios que tuvimos en la primaria eran básicamente como de planas. Después del preescolar no había actividades como para rasgar, como para colocar con pinzas, como para manipular, cerrar botellas, abrir, pasar hilos a través de orificios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de actividades como que se pierden. Después al ingresar a la primaria, como que los maestros lo vemos como una pérdida de tiempo, y no. A través de algunos talleres que he llevado me he dado cuenta que son súper importantes este tipo de actividades, sobre todo pues en las edades tempranas, primero, segundo grados. Bien, y aquí el compañero, por ejemplo, nos está diciendo, mi área de oportunidad es la escritura. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la motricidad fina. Y entonces, otra vez nos damos la razón en la parte integral. Eso, digamos, eso es de español. Ahí es donde escriben, ¿no? El desarrollo motor no nada más es de la asignatura de educación física y de español, porque en español leemos, escribimos, pero ¿cómo trasciende el no desarrollar habilidades motrices finas para verlo expuesto en otro momento, como es la escritura, como es a lo mejor hacer situaciones motrices que requieren como coser, nos decía la maestra, la costura, etcétera? Entonces, volvemos a la integralidad del currículum y respondemos nuevamente la pregunta C. ¿Se fijan? Dice, ¿la clase de educación física aporta algo actualmente a la función y transformación social que tiene la escuela? Pues si le quito educación física, todas las asignaturas, disciplinas, áreas, etcétera, como se le haya llamado en el momento que el programa haya estado vigente, tiene una trascendencia en el desarrollo del alumno, no solo social, sino de vida. Y entonces nos da la razón, tanto su experiencia como la parte teórica y legal que revisamos, como el currículum integral es algo que no podemos eliminar, que no podemos elegir si lo hacemos o no lo hacemos. Es algo que ya viene inmerso en la educación y en el desarrollo del alumno. Y caemos nuevamente en la reflexión de ¿dónde encontramos esa integralidad en el currículum? En la práctica docente. ¿Qué tanta intencionalidad tenemos de vincular, de transversalizar contenidos que afectan socialmente, emocionalmente, cognitivamente, etcétera, a nuestros alumnos desde nuestras diferentes áreas? Y como mencionaba al principio, la charla iba enfocada a educación física, pero acabamos dándonos cuenta de que la educación integral está desde todas las áreas, desde todas las disciplinas, desde todos los campos formativos. Y que si este programa ya nos está dando pues esa esencia integradora, esa interdisciplinariedad, aprovechémosla dándole una buena intencionalidad desde nuestra parte docente, ¿verdad? Muy bien, y cerramos con esta frase que dice, reivindicar la motricidad desde su valor social, poner la comunicación como centro y eje de análisis y señalar la cooperación motriz como una fortaleza de interacción clave a ser tenida en cuenta. Pienso yo que es una frase que nos resume todo lo que acabamos de revisar ahorita. Debemos reivindicar la motricidad, debemos reconocer el valor social que tiene
como eje principal y fundamental y también como parte del currículum de cualquier programa en el que estemos trabajando, porque nos estamos enfocando al desarrollo humano, no únicamente a la parte política o social en la que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí les dejo esa reflexión, espero que les haya gustado el taller. Muchas gracias, maestra Mirna Rodríguez. Es para nosotros un gusto haberla escuchado el día de hoy. Y vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Este es de parte de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y evidentemente del señor secretario Juan Carlos Flores Miramontes por haber impartido este importante taller aquí en el workshop de currículo integral. Muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. El día de hoy con esta entrega terminamos nuestra agenda. Los esperamos el día de mañana. También tendremos algunas alternativas muy interesantes y será para nosotros un gusto recibirlos de nuevo. Muchísimas gracias.